Después de haber sido bendecidos con 3 estudios del seminario La Revelación de Jesucristo, vamos a proceder ahora al tema número 4, que tiene por título Las bienaventuranzas del Apocalipsis. Y lo vamos a desarrollar a partir del versículo 3 del capítulo 1. Abramos en la Biblia el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera de las 7 bienaventuranzas que se encuentran a lo largo de este libro. Y si tomamos en cuenta que el término bienaventurado es una traducción del término griego makarios, y que significa feliz o dichoso, como también del hebreo esher, que significa bendito, entonces lo que nos está diciendo aquí es que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro de bendiciones para todos nosotros. Aquí nosotros encontramos bienaventuranzas consoladoras, llenas de vida y de promesas maravillosas para fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Pues no nos olvidemos, hermanos, que en contraposición a estas bienaventuranzas, este libro también habla de 7 ayes para los que no obedecen la palabra de Dios. De manera que apropiémonos todos esta mañana de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, estudiando cada una de ellas en este día, empezando con la que acabamos de leer y que les pongo en la pantalla otra vez. Esta que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, mejor estímulo no podemos tener para leer el libro de Apocalipsis. Si hay una bendición directa y formal sobre la lectura de una parte de la palabra de Dios, es la que se encuentra aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué Dios promete una bendición al dedicar tiempo a la lectura de este libro? Porque, como hemos dicho en estudios anteriores, hay una tendencia a ignorar su contenido. Y esto no es otra cosa que obra de Satanás, para que no nos demos cuenta de los engaños de él, que aquí en este libro son desenmascarados. El don profético lo respalda, se los pongo aquí. ¿Por qué existe, pues, dice, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado, dice, de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por esto Cristo el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Conflicto de los siglos, página 341. ¿Y cómo nosotros deberíamos entender, hermanos, este énfasis que hace sobre los que leen, sobre los que oyen y sobre los que guardan? Dejemos que el mismo libro, El conflicto de los siglos, un poco antes de esta nota que acabamos de leer, nos lo diga. Miren ustedes, el profeta dice: bienaventurado el que lee. Hay quienes, dice, ¿qué cosa? No quieren leer, y por lo tanto la bendición no es para ellos. Dice: y los que oyen. Hay algunos, dice, que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. Pues la bendición no es tampoco para esa clase de personas. Pero dice: y guardan las cosas en ella escritas.
Muchos, dice, se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Por lo tanto, ninguno de ellos, dice, tiene el derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Conflicto de los Siglos, página 340. Interesante. Todos los que no quieren leer el libro de Apocalipsis se pierden de la bendición. Y todos los que no quieren oír, pues igualmente se la pierden. Y todos los que no quieren obedecer lo que está escrito aquí, pues tampoco serán bendecidos. Pero miren ustedes, habla de unos que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella. Qué bueno sería que algunos teólogos del Israel moderno, que en forma irónica se refieren a los símbolos del Apocalipsis como las bestias, por ejemplo, meditaran en esta cita. Cambiarían su forma de pensar y alcanzarían la bendición. Pero tristemente, algunos teólogos de hoy, con sus comentarios, desalientan a los hermanos a estudiar este libro, privándolos así de la bendición. Por eso nosotros, cuando oigamos comentarios como ¿y para qué estudiar las bestias si de todos modos las llevamos dentro? Cuando oigamos comentarios como ¿y para qué estudiar de las bestias si las bestias no salvan? Sencillamente, hermanos, no hagamos caso a esos comentarios y sigamos adelante estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Para no perdernos, hermanos, la bendición. Bendición como esta que les pongo aquí en la pantalla. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis dice sean mejor entendidos, mire lo que va a suceder. Los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Noten. ¿No estás a gusto, hermano, con tu experiencia religiosa? ¿Te sientes mediocre? ¿Te sientes demasiado frío? ¿Te sientes que no eres ni frío ni caliente? ¿Eres un tibio? Oh, mi hermano, cuando estudies los libros de Daniel y Apocalipsis y los entiendas, tu experiencia religiosa, dice, ¿qué cosa? Va a cambiar. Y mira qué más vas a recibir. Recibirás, dice, tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se grabarán, dice, en tu mente y corazón el carácter que debes desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Hasta el desarrollo del carácter. ¿Te gustan esos temas que hablan del carácter? ¿Te gustan esos temas que hablan del desarrollo del carácter? Pues mira, cuando estudies Daniel y Apocalipsis y logres con la gracia del Señor entenderlo, entonces dice, se grabará en tu mente el carácter que necesitas desarrollar para ir al cielo. Dice, el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Con humildad y mansedumbre. Este libro, dice, presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Una cosa, dice, se va a comprender con certeza por el estudio del Apocalipsis, y es que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Amén. Testimonios para los ministros, página 114. Es tan estrecha, hermanos, la relación entre Dios y su pueblo, que aquí en el Apocalipsis nosotros miramos que Él nos dice cómo nos va a sellar, que Él nos dice cómo sellará a sus hijos para que no caigan las plagas sobre ellos. Oh, es tan estrecha la relación entre Dios y su pueblo que dice que hasta nos va a dar el privilegio de que nos sentemos en un trono a la par de Él para que juzguemos.
Es tan estrecha la relación entre Dios y su pueblo que dice que hasta nos toca la puerta de nuestro corazón porque quiere comer con nosotros. Oh, hermanos, todo eso se descubre en el libro del Apocalipsis. Por eso es que dice, son bienaventurados los que lo leen, los que oyen y también obedecen. Y esto es importante, hermanos, lo que acabo de decir por último. Los que obedecen. Es decir, la felicidad no solo se alcanzará por leer o por oír, sino también por guardar las cosas aquí escritas, que no es otra cosa que obedecer lo que aquí está. Y Jesús siempre se ha asegurado que todo el que oye su palabra no solo la oiga, sino la obedezca. Voy a presentarles unos textos bíblicos donde se nota la preocupación de Jesús de no solamente escuchar su palabra, sino también de ponerla por obra. Por ejemplo, Lucas 11:28. Vamos para allá. En Lucas capítulo 11, versículo 28, el Señor nos dice lo siguiente. Lucas 11:28. Escuchen. Yo creo que es oportuno leer el 27 para que tengamos más claro el contexto. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí nosotros vemos que ante el elogio de una mujer acerca de su madre, declarándola como dichosa por haberlo criado, él dice, más dichosos son los que oyen la palabra y la obedecen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos más dichosos cuando oímos la palabra y la obedecemos? Por lo que la palabra hace en nosotros cuando la recibimos. Hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra es semejante a la semilla. Miren lo que él dijo en Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ustedes pueden ver cómo la palabra, cuando se obedece, esta, hermanos, da su fruto. Pero noten cómo debe estar el corazón. El corazón debe de ser buena tierra, dice aquí la Biblia. Es decir, no debe el corazón ser tan duro como la tierra pisoteada, que cuando se siembra sobre ella, pues la semilla no se profundiza. Hermanos, el corazón debe ser dócil. El corazón debe ser blando para que así la palabra tenga efecto. Y es posible que en esta hora tú digas, pues ese es mi problema, que mi corazón no está blando. Ese es mi problema, que mi corazón se ha endurecido últimamente. Bueno, hermanos, si el corazón se encuentra duro por el pecado, si el corazón se encuentra duro por el pecado, no sé, de los vicios, por el pecado del orgullo, por el pecado del enojo, por el pecado del rencor, por los pecados que tienen que ver con los placeres de este mundo. Si ese fuera el caso, hermano, por el cual tu corazón se ha vuelto duro, entonces hay buenas noticias para ti también. Porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si Él te lo pide, es porque te lo quiere ablandar. Si Él te lo pide, es porque te lo quiere cambiar.
Si Él te lo pide es porque quiere que ese tipo de terreno que hay en tu corazón esté apto para poner en Él su palabra. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Hermanos, cuando nosotros se lo demos, entonces será bien fácil guardar su palabra. Entonces, hermanos, miraremos la bendición como nunca antes. Miren ustedes la bendición que vendrá cuando nosotros guardemos su palabra. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Juan 14, verso 23. Aquí dice Jesús: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es el fruto? Hermanos, que finalmente el Padre y el Hijo vendrán a morar en nosotros. Yo creo que más grande bendición no se nos puede ofrecer que la deidad venga a morar en nosotros. ¿O cuántos creen que eso es algo muy especial? Mis hermanos, es como dijo el apóstol Pedro, ser participantes de la naturaleza divina. Y este privilegio solo se alcanza si guardamos su palabra, si la obedecemos. Y miren ustedes a cuál palabra se refería Jesús. Vean el contexto, versículo 15. Dice, versículo 15: si me amáis, porque estamos en el capítulo 14, ¿verdad? Vamos al versículo 15 para ver el contexto. Si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y el verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como ustedes pueden ver, el Señor, cuando hablaba de guardar su palabra, se refería a guardar sus santos mandamientos. De manera que damos gracias a Dios porque estamos hoy congregados en una iglesia que enseña que los mandamientos se tienen que guardar. Interesante esto. Yo creo que deberíamos de orar. Deberíamos de orar, hermanos, para que Dios nos ayude siempre a guardar sus mandamientos y, por supuesto, el resto de su palabra. Deberíamos de orar por eso, porque de no hacerlo, entonces, dijo otro apóstol, se están engañando ustedes mismos. Vamos a leerlo, Santiago 1, 22. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice aquí la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como ustedes pueden ver, hermanos, cuando se trata del estudio del Apocalipsis, no nos contentemos solamente con leerlo y entender sus profecías, sino que también busquemos obedecer lo que aquí está escrito. Y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí por lo menos se dice que no seamos como tibios. Es mejor, dice, que seas frío o caliente. Ojalá que fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice él, te vomitaré de mi boca. Esas palabras, hermanos, uno pudiera sentir, wow, qué fuerte es el Señor conmigo. Pero es que el Señor nos ama y no quiere que nos perdamos. Y por eso es que palabras como esas y otras que se encuentran en el Apocalipsis, hermanos, somos nosotros llamados a obedecerlas, como también otros mensajes que salen de la palabra, porque de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. Hay veces que decimos que bueno estuvo el sermón, pero hermano,
no solo deberías de decir eso, qué bueno estuvo el sermón, sino que deberías de decir, buscaré con la ayuda de Dios que ese sermón haga efecto en mi vida. Mis hermanos, deberíamos nosotros decir que es más bueno lo que vamos a vivir como resultado del sermón que el sermón mismo. Por eso el don profético, miren cómo nos exhorta a que pongamos por obra lo que oímos cuando venimos a escuchar su palabra, como también cuando la leemos personalmente. Miren esta declaración. Dios quiere que todos hagan un uso práctico de las claras enseñanzas de su palabra. Si son hacedores de la palabra, que es clara y poderosa en su sencillez, no dejarán de perfeccionar un carácter cristiano. Seguirán santificados por la verdad y obedeciéndola humildemente, se asegurarán la vida eterna. Joder, los testimonios, tomo 1, página 285. Y esto, hermanos, es importante tenerlo claro, de que tenemos que poner por obra su palabra de cara, hermanos, al juicio que se está llevando a cabo en el cielo, en el cual pronto nosotros vamos a comparecer, y allí se tomará en cuenta si nosotros ponemos por obra su palabra. Se los pongo en esta otra declaración inspirada. Cuando se presenten en revisión delante de Dios los casos de todos, no se preguntará qué profesaron, sino qué hicieron. ¿Fueron hacedores de la palabra? ¿Vivieron para sí o ejercitándose en obras de benevolencia y en acciones de bondad y amor, prefirieron a los demás antes que a sí mismos y se negaron a sí mismos a fin de beneficiar a otros? Si el registro demuestra que tal ha sido su vida, que su carácter se distinguió por la ternura, la abnegación y la benevolencia, recibirán la bienaventurada seguridad y bendición de Cristo. Bien, buen siervo fiel, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos y hermanas, estos tengo hoy los testimonios, tomo 3, página 404. Pero miren ustedes, en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, interesante esto, no se nos preguntará qué profesaron, qué creyeron, cuáles eran tus doctrinas, aunque son importantes, sino que se preguntará qué hicieron. ¿Qué hicieron con ese mensaje? ¿Qué hicieron con esas doctrinas? ¿Fueron hacedores de su palabra, de la palabra? ¿Permitieron que esa palabra tuviera efecto en sus vidas? ¿Fueron egoístas viviendo solo para ustedes o buscaron ayudar al prójimo? Con obras, con benevolencia, que no es otra cosa que bondad, con ternura. Hermanos y hermanas, ¿y por qué es dada esta bienaventuranza y las otras 6 que vamos a estudiar a continuación? ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo, ¿qué cosa dice? No lo puedo aquí esta cosa mostrárselo, creo aquí está. Porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Estamos viviendo en los últimos días. Este mundo está por llegar a su fin. Y por lo tanto, hermanos, las bienaventuranzas van a ser la protección para nosotros en el tiempo del fin. Las bienaventuranzas, hermanos, son como la bendición que Dios nos ofrece anticipadamente para cuando los peligros que están escritos en el Apocalipsis lleguen. Peligros, hermanos, que desde 1844 para acá se han venido acrecentándose de tal manera que solo falta el desenlace, y es la venida de Jesucristo. Oh, cuando eso sea, hermanos, no va a ser fácil para muchos enfrentar lo que venga.
Pero con las bienaventuranzas que el Señor nos da, nosotros estaremos felices cuando otros tristemente sufran. Hermanos, el Señor en su misericordia ha permitido que muchos inclusive se mueran antes de que esos peligros lleguen. Y en ese contexto es que Él da la segunda bienaventuranza. Porque muchos que se están muriendo ahora, escuchen, muchos que se están muriendo ahora y mueren en Cristo creyendo este mensaje, hermanos, esos son felices por morirse ya. ¿Por qué? Por lo que dice la segunda bienaventuranza. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13. Aquí nosotros encontramos las escrituras diciendo: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La expresión, hermanos, esta que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hermanos, esta expresión, por el contexto en el cual es expresada, que es cuando comienzan los mensajes de los tres ángeles, según los versos 6 al 12, nos dice que todos los que mueran creyendo el mensaje de los tres ángeles, que todos los que mueran dejándose santificar por el mensaje de los tres ángeles, hermanos, todos ellos son felices. ¿Por qué razón? Por tres razones. Número uno, porque esos que mueren antes que llegue el gran tiempo de angustia, hermanos, esos serán guardados de las terribles pruebas que van a afligir al mundo cuando lleguen. La segunda razón por la cual son bienaventurados los que se están muriendo en el mensaje de los tres ángeles y que lo viven, es porque ellos van a participar de una resurrección especial, dice el profeta Daniel, una resurrección de justos que se levantará a escasos momentos de que Cristo aparezca en gloria. Se van a levantar y lo van a ver venir con poder y majestad. Oh, hermanos, estos son bienaventurados porque serán parte de esa resurrección especial. Pero también son bienaventurados porque ellos, hermanos, su influencia que ejercen mientras viven, esa influencia continuará en las personas a quienes ellos les testificaron, continuará en las personas a quienes ellos les hablaron del mensaje. Después que ellos fallezcan, esas personas tomarán en cuenta las palabras que ellos les dijeron. Hermanos, todo esto que les digo se desprende de esta cita inspirada que les pongo en la pantalla. Conflicto de los siglos, página 372 y 373. Escuchen, el Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él sabe si las personas por quienes se ora podrán soportar las pruebas que les sobrevendrán si sobreviven. Él conoce el fin desde el principio. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Se pidió al apóstol que escribiera: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Como ven, aquí nosotros tenemos la primera razón por la cual son bienaventurados los que mueren en el Señor,
durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, es porque el Señor dice, quiere librarlos de soportar la gran angustia que vendrá. Por eso son bienaventurados. Ahora veamos la segunda razón. Los sepulcros, dice, se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12:2. Todos, dice, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, en ese entonces salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, también estos, dice, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, también son resucitados para mirarle en su gloria. Pero solo será para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Evento de los últimos días, página 229. ¿Por qué solo para eso? Porque inmediatamente ellos morirán. Así que, hermanos, la cita inspirada pone en la resurrección especial que habrá antes de la venida del Señor a los que han muerto en el mensaje del tercer ángel. Por eso son bienaventurados. Pero ¿qué de la tercera razón por la cual son felices los que mueren durante la proclamación del mensaje de los tres ángeles? Aquí está la tercera razón. Testimonios para los ministros, página 436. Cuando un hombre muere, su influencia no muere con él, sino que vive y se reproduce. La influencia del hombre que fue bueno y puro y santo vive después de su muerte, como el fulgor del sol poniente, proyectando sus glorias a través del cielo, iluminando los picos de las montañas mucho tiempo después que el sol se ha hundido detrás de la colina. Así, dice, las obras del hombre puro y santo y bueno reflejan su luz cuando él ya no vive para hablar y actuar en persona. Sus obras, sus palabras, su ejemplo vivirán para siempre, porque dice la Biblia, en memoria eterna será el justo. Así que, mis hermanos, si en los planes de Dios está que uno de nosotros muera antes que el tiempo de angustia llegue, oh, mis hermanos, entonces asegurémonos cada día de perseverar en el mensaje del tercer ángel. Asegurémonos cada día de hacer las obras correspondientes para poder ser de los bienaventurados que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y como nadie sabe cuándo eso puede suceder, como nadie sabe cuándo puede ocurrir, somos exhortados a ser felices si vivimos de acuerdo a la tercera bienaventuranza. Vamos a mirar la tercera bienaventuranza, Apocalipsis 16:15. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, esta bendición, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, es dada después de la descripción de un poder obrador de milagros que en los versículos 13 y 14 reúne al mundo para el último gran conflicto conocido como el Armagedón contra el pueblo de Dios. Para entonces nosotros tenemos que estar, ¿cómo dice? Hermanos, velando. Tenemos que estar en vela. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si para entonces nosotros estamos dormidos espiritualmente, se pueden imaginar la suerte que tendremos. De manera que la bienaventuranza es para los que estén velando y guardando, ¿qué cosa? Sus ropas. Estas ropas son símbolo del carácter y la justicia de Cristo que todos debemos tener. Hermanos, Cristo vendrá repentinamente para destruir a los impíos. Vendrá como ladrón y solo serán guardados de esa destrucción felizmente los que estén vigilantes, felizmente
los que estén con sus ropas colocadas para no andar desnudos. Interesante esta metáfora de tener puestas las ropas para no andar desnudos y que no vean nuestra vergüenza. ¿Por qué digo que es importante esta metáfora? Porque andar desnudos es símbolo, hermanos, de la humillación que experimentarán todos los que compongan Babilonia para ese tiempo. Porque de Babilonia, miren lo que ha sido escrito. Vamos a Apocalipsis 17, versículos 16. Apocalipsis 17, versículo 16. Dice: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y, ¿cómo, hermanos? Desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ustedes pueden ver cómo el Señor entonces nos exhorta: velen, tengan sus ropas puestas para que no les vean su desnudez, porque todos los que van a estar con Babilonia, Babilonia será desnuda, y por lo tanto todos los que formen parte de ella serán humillados, como cuando una persona es vista desnuda. Y mis hermanos, esta figura de la desnudez como símbolo de humillación era una práctica acostumbrada por aquellos ejércitos que salían victoriosos sobre el enemigo. Ellos acostumbraban a humillarlos de esa naturaleza, de esa forma, quitándoles las vestiduras. Miren lo que dice el profeta Isaías. Vamos aquí a leer capítulo 20, versículo 4. Isaías 24. Dicen las escrituras de la siguiente manera: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos. ¿Cómo dice que lo llevaría? Desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, y para vergüenza de Egipto. Desnuditos y descalzos serían llevados delante de todos. Imagínense ustedes, imagínense el cuadro en Asiria. Imagínense el cuadro, desfilando los prisioneros de Egipto y también dice los de Etiopía, desfilando ellos completamente desnudos, para vergüenza de los egipcios y de los etíopes. Así que Dios, hermanos, cuando dice: vela y mantén tus ropas puestas para que no vean tu vergüenza, para que no vean tu desnudez, es porque en el tiempo final los que estén con Babilonia, cuando Babilonia sea desnuda, es una muestra de la humillación que experimentarán todos los que estén en ellas. Oh, hermanos, pero qué bueno es el Señor con nosotros, porque con anticipación nos lo dice. Miren: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Con anticipación nos lo dice, para que en vez de experimentar la humillación, mejor, hermanos, experimentemos esta felicidad. El Señor con tiempo nos lo dice, para que nosotros seamos guardados de esa humillación y seamos felices de que nosotros, el Señor, nos va a proteger. ¿Y cuál es el significado espiritual de la desnudez? Bueno, dejemos que el don profético nos lo diga. Jesús dice: aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que velare y guardare sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí dice, está la gran preocupación a ser llevada por cada uno. ¿Están perdonados mis pecados? Entonces quiere decir que la vergüenza de la desnudez es el pecado. ¿Están perdonados mis pecados?
¿Me ha quitado la culpa Cristo, el cargador de las ansiedades? ¿Tengo un limpio corazón purificado por la justicia de Cristo Jesús? Ay de cualquier alma que no está buscando refugio en Cristo. Ay de aquel que haga que algún hermano sea menos vigilante. Río Ángel, 11-27 del año 1900. Hermanos y hermanas, seamos todos vigilantes en este tiempo del fin. Seamos todos vigilantes cada día de cómo andamos delante del Señor. Seamos vigilantes de no darle cabida al pecado, para que no se vaya a ver esa desnudez de la que habla la palabra. Hermanos, pero también dice que no seamos piedra de tropiezo para que otro hermano deje de vigilar. Y uno, hermanos, puede eso fácilmente hacerlo. Cuando uno empieza a meterle a los hermanos críticas, chismes, cuando uno empieza a meterle veneno a los hermanos, hay hermanos que mejor prefieren irse. Y el que le metió el veneno, ese sigue envenenando a otros, pero el hermano se fue, dejó de vigilar. Oh, dice aquí el don profético, ay de aquel que haga que algún hermano sea menos vigilante. Por eso, hermanos, vigilemos de que nosotros seamos buenos cristianos. Vigilemos de que nosotros no le estorbemos la vida espiritual a otro. Miren, nosotros vamos a necesitar esta vigilancia, y vamos a necesitar tener estas ropas puestas, símbolo del carácter y la justicia de Cristo. Vamos a necesitar eso por lo que dice la cuarta bienaventuranza, capítulo 19, verso 9 de Apocalipsis. Capítulo 19, verso 9. La cuarta bienaventuranza dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, quiero llamar su atención aquí. Bienaventurados los que son llamados. Oh, hermanos, Jesús mira en cada uno de nosotros alguien que debe ser llamado. Jesús mira en cada uno de nosotros alguien que necesita este llamado. Y aunque pocos de los llamados serán escogidos, porque no estarán dispuestos a hacer la preparación necesaria, nosotros, mis hermanos, atendamos el llamado, pero sí hagamos la preparación necesaria. Hablando de esto, mira el don profético lo que dice. ¿Por qué pues, dice, son tan pocos los alcanzados y salvados? Es porque tantos de los que profesan ser cristianos están obrando en forma similar al gran apóstata. Millares de los que no conocen a Dios podrían estar hoy regocijándose en su amor si los que aseveran servirle obrasen como Dios obró. Hoy los testimonios, tomo 2, página 511. Hermanos, qué triste que pocos de los alcanzados y salvados, o mejor dicho, que pocos serán alcanzados y salvados porque solo profesaron ser cristianos, pero siguieron obrando en forma similar al gran apóstata que es Satanás. De manera que en esta bienaventuranza, hermanos, el Señor dice, son bienaventurados los llamados. Mis hermanos, Dios nos ayude para que nosotros atendamos el llamado de Jesús, a ponernos a cuentas con Él. Miren, hay un banquete de bodas al cual Jesús nos está llamando, y Él quiere que no nos perdamos estar allí en ese banquete. Por eso en la anterior bienaventuranza dice, tengan las ropas puestas, porque para ir al banquete hay que tener una ropa.
Y no es la ropa que yo quiera, es la ropa que el Señor ha dado. La ropa de su carácter y su divina justicia reflejada en nosotros. Miren lo que dice aquí esta declaración, para que ustedes piensen por qué razón ustedes no podrían ir al banquete y yo también podría no ir al banquete de bodas. Miren, en mi sueño, dice, este fue un sueño que el hermano White tuvo. Un centinela, dice, estaba a la puerta de un importante edificio y preguntaba a cada uno que procuraba entrar: ¿has recibido el Espíritu Santo? En su mano, dice, había un cordón para medir y solo pocos, muy pocos fueron admitidos en el edificio. Y dijo un ángel: tu estatura como ser humano no significa nada, decía. Pero si has alcanzado la estatura plena de un varón en Cristo Jesús, de acuerdo con el conocimiento que has tenido, recibirás una invitación para sentarte con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y por los siglos sin fin, nunca dejarás de aprender de las bendiciones concedidas en el banquete preparado para ti. Puede que tú seas alto y bien proporcionado, pero no puedes entrar aquí. Nadie que sea como un niño crecido, que lleve consigo el genio, los hábitos y las características propias de los niños, puede entrar. Si has alimentado desconfianzas, críticas, mal genio, orgullo, no puedes ser admitido, pues echarías a perder la fiesta. Todos los que entran por esta puerta tienen el traje de bodas tejido en el telar del cielo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 128 a la 129. ¿No les parece que esta es una declaración muy tremenda? Mis hermanos, miren ustedes lo que dice aquí, que va a impedir que entremos. Si hemos alimentado desconfianzas, críticas, mal genio, orgullo, dice, no podríamos entrar porque echaríamos a perder la fiesta. Así que, ¿cuánto necesitamos a Cristo Jesús para que nos quite todas esas cosas que dice esta declaración? ¿Cuánto necesitamos a Jesús que obre con nosotros para que nos quite esas desconfianzas, esos orgullos, esos mal genios? Hermanos, y el Señor lo quiere hacer. Él dice: venid a mí, tal como estás, trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Ven con tu orgullo, ven con tu mal carácter, ven con tus desconfianzas, ven con ese espíritu de criticón que tienes o de criticona que tienes. Ven, dice el Señor, yo te voy a hacer diferente, yo te voy a cambiar. Todo mal hábito puede ser cambiado por Jesucristo. Vengamos a Él. No sigamos siendo los mismos. No sigamos viviendo como estamos viviendo. Anhelemos ser distintos y Cristo quiere cambiarnos. De lo contrario, arruinaríamos la fiesta y se nos dirá: no puedes entrar. Mis hermanos, hay algo más que va a impedir que muchos no vayan a ese banquete de bodas. Satanás, dice, ha estado multiplicando sus trampas en Battle Creek. Battle Creek era una ciudad allá en Michigan, donde estaba la sede central de la iglesia adventista en aquellos tiempos, y también estaba el colegio principal adventista. Pues allí, dice, Satanás estaba multiplicando sus trampas, ahí en Battle Creek. Y los cristianos profesos, dice, pero superficiales en su carácter y experiencia religiosa, son empleados por el tentador como lazos para entrampar. Los mismos hermanos estaban siendo instrumentos del diablo para hacer el trabajo en el pueblo de Dios. Noten quiénes eran. Esta clase, dice, está siempre lista para las reuniones de placer y deportes. Era de placer y de deportes. Y su influencia, dice, atrae a otros. Y ahora va a poner en específico quiénes eran. Los jóvenes y señoritas que procuran ser cristianos de acuerdo con la Biblia son inducidos a unirse a ese grupo y atraídos en el círculo.
No consultan con oración la norma divina para saber lo que dijo Cristo en cuanto a los frutos que debe llevar el árbol cristiano. No disciernen que estos entretenimientos son realmente el banquete de Satanás preparado para impedir que las almas acepten la invitación a la cena del Cordero y reciban el manto blanco del carácter, que es la justicia de Cristo. Consejos para maestros 324. Jóvenes y señoritas andaban en las distracciones de los deportes, ese deporte competitivo que todavía sigue manifestándose entre los hermanos. Qué triste, porque dice que no se dan cuenta que ese es el banquete de Satanás preparado para ellos, para impedirles que acepten la invitación a la cena del Cordero. Mis hermanos, por eso es importante que nos mantengamos, como dice aquí, dentro de los llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos mantenemos dentro de los llamados y finalmente estamos en esa cena, ¿quién nos va a servir? A ver, ¿quién nos va a servir? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 12, versículos 36 y 37. Lucas capítulo 12, versículos 36 y 37. Dijo Jesús: estén ceñidos vuestros lomos, desde el 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Te das cuenta el privilegio? Oh, hermanos, qué felicidad ver a tu Señor Jesús sirviéndote el plato. Por eso mantengámonos dentro de los llamados, dentro de los llamados a la cena de bodas, porque eso, que Jesús mismo nos sirva, oh, hermanos, será una felicidad grande. Y para que veamos anticipadamente el gozo que tendremos en ese momento, ¿qué les parece si leemos esta declaración inspirada? Dice la mensajera del Señor Elena White: después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Y nosotros exclamamos, ¿qué cosa? ¡Aleluya! ¡Gloria! Lo voy a volver a leer y les voy a preguntar cómo nosotros vamos a exclamar. Venid a la cena, dijo Jesús, que yo me ceñiré para serviros. Y nosotros exclamamos, ¿cómo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tú en esa multitud diciendo aleluya, gloria? Oh, hermanos, por eso dice, serás bienaventurado si te mantienes dentro de los llamados, porque el mismo Jesús te va a servir. Y dice, y entramos en la ciudad y mira la mesa. Vi una mesa de plata, dice, pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de fruta. Qué gozo será estar allá, ¿no es cierto? Eso es en Primeros Escritos, página 19. Hermanos, no nos vayamos a perder este privilegio. Pero ¿qué les parece si vamos a la quinta bienaventuranza? Apocalipsis 20, verso 6. Quinta bienaventuranza, capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 20. Aquí las escrituras dicen: bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos, hermoso esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Imagínense ustedes, si somos de los que van a estar vivos cuando Cristo venga, la emoción que vamos a sentir cuando veamos a nuestros parientes o hermanos que ya murieron en el mensaje del tercer ángel y que fueron fieles hasta el último día de su vida. La emoción que vamos a sentir al verlos que salen de la tumba inmortales. Mis hermanos. O la gran felicidad que vamos a tener si nosotros, hermanos, ya hemos muerto y salgamos con esos cuerpos transformados, capaces de atravesar el espacio. No necesitaremos allí trajes de astronauta. Atravesaremos el espacio por el poder de Jesucristo. Oh, qué hermoso será esto. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Será algo grandioso, hermanos. Será algo grandioso. Y el don profético no escatima palabras en cuanto al momento ese tan especial. Miren ustedes, en la primera resurrección, el dador de la vida llamará a la posesión que él ha comprado. Y hasta esa hora de triunfo, en la cual resonará la trompeta final y el vasto ejército se adelantará para apropiarse de la victoria eterna. Todo santo que duerme será salvaguardado y protegido como una joya preciosa a la cual Dios conoce por nombre. Hermanos, será algo especial. Gracias al poder del Salvador, dice, que moraba en ellos mientras vivían, y debido a que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muertos. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en el Señor en la mañana de la resurrección. El dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que se levanten del sepulcro. Allí estará la hueste que ha resucitado. Su último pensamiento se refería a la muerte y sus dolores. Sus pensamientos postreros fueron referentes al sepulcro y la muerte. Pero ahora miren lo que dicen. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Reciben el toque final de la inmortalidad y se adelantan para encontrar a su Señor en el aire. Del otro lado están las columnas de los ángeles. Entonces el coro angélico da la nota de victoria y los ángeles en 2 grupos inician el himno y la hueste de redimidos se les une como si ya sobre la tierra lo hubieran entonado, y en realidad lo han hecho. Oh, qué música. No hay una sola nota discordante. Toda voz proclama: el cordero que fue inmolado es digno. Él, por su parte, contempla el trabajo de su alma y se siente saciado. Hijos e hijas de Dios, página 361. Al leer estas palabras, al leer este momento glorioso, pregunto a todos ustedes: ¿cuántos damos gloria a Dios por esto? Hermanos, bienaventurados, felices los que tengan parte en la primera resurrección. Qué felices seremos. ¿Por qué razón? Dice, porque la segunda muerte no va a tener potestad sobre nosotros. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Oh, hermanos, porque resulta que los impíos, estos van a resucitar posteriormente, después de 1000 años, en una segunda resurrección. Solamente que resucitarán, y así como resucitarán, volverán a morir cuando del cielo fuego y azufre sea derramado sobre ellos. Por eso Cristo dice: son bienaventurados, son felices, son dichosos los que en la primera resurrección salgan de la tumba. Hermanos, miren lo que seremos. Seremos, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él 1000 años. Amén. Oh, mis hermanos, por eso es importante que venzamos la tibieza espiritual, para que podamos participar de esta bienaventuranza. Mire lo que Cristo le dice a los vencedores. Vamos aquí mismo, Apocalipsis, el capítulo 3, verso 21. Apocalipsis 3, verso 21.
dice el Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe lo que esto significa? Sentarse con Él en el trono. Que usted también va a juzgar con Él. Hermanos, y si ustedes creen que esto pues está demasiado lejos, entonces anímense con la sexta bienaventuranza, la que se encuentra en Apocalipsis 22:7. Aquí dice: he aquí que vengo cuando, pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué les parece? He aquí que vengo pronto. Hermanos, el Señor dice que nos gocemos, porque todas las cosas que hemos leído del Apocalipsis, todas, mis hermanos, Él vendrá pronto a darles cumplimiento. Hermanos, pronto, dice el Señor, vendrá. Pero mientras ese día llega, hermanos, sigamos nosotros guardando las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, sigamos nosotros obedeciendo las palabras proféticas del libro de Apocalipsis y continuemos proclamando la verdad presente, porque esa es la misión que Jesús nos ha encomendado. Se los pongo aquí en la pantalla. Dios dice: ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. El mensaje que debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Maranata, el Señor viene, página 62. Purificar su alma. ¿Qué significa esto? Oh, hermanos, sí tenemos que purificar nuestra alma, pero en la sangre del Cordero. Sí tenemos que purificar nuestra alma en la sangre de Cristo. Hermanos, de manera que en esta hora yo quiero animarles para que si se sienten sucios, para que si sienten que el manto de justicia lo tienen manchado, si sienten que el manto de justicia de Cristo está manchado en sus vidas, mis hermanos, yo quiero animarles: vengan a Jesucristo ahora, porque hay poder en su sangre para lavarles. Hay poder en su sangre para lavar sus vestiduras. Y así participaremos de la séptima bienaventuranza, la que se encuentra aquí mismo en Apocalipsis 22, solo que en el verso 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, pero esta expresión, miren, esta expresión, bienaventurados los que lavan sus ropas, en otras traducciones, como la King James, dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué unas traducciones dicen bienaventurados los que lavan sus ropas y otras dicen bienaventurados los que guardan sus mandamientos? La razón, hermanos, es porque en el original griego, de donde han sido traducidas estas expresiones, las letras son tan similares que unos pusieron en unas Biblias bienaventurados los que lavan sus ropas y otros pusieron bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Pero finalmente, hermanos, finalmente, la mejor evidencia de que hemos sido lavados es la obediencia a sus santos mandamientos, ¿no es cierto? Siendo el lavamiento de las ropas el derecho que nos da para ir al cielo, pero la obediencia a los mandamientos, la idoneidad para poder vivir allí.
Hermanos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque estos van a tener derecho ¿a qué cosa? Al árbol de la vida, y van a entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos y hermanas, aunque no somos muchos los bienaventurados en esto, porque la gran mayoría ha elegido pisotear los mandamientos al transgredir el sábado, yo pregunto, aunque no somos muchos los bienaventurados, de todas maneras, ¿cuántos estamos contentos de haber conocido la verdad del sábado? Hermanos, nosotros hemos conocido la verdad del santo sábado y nosotros por su gracia obedecemos sus mandamientos. Pero miren qué privilegio, que los que obedezcan sus mandamientos tendrán derecho a comer ¿de qué cosa? Oh, hermano pentecostal que me estás escuchando, hermano bautista, hermano metodista, tú que guardas el domingo, ¿quieres tener derecho al árbol de la vida para prolongar tu existencia por toda la eternidad? Ponte a guardar los mandamientos, incluyendo el santo sábado, porque los que guarden los mandamientos tendrán derecho al árbol de la vida. Esos son los que entrarán por las puertas de la santa ciudad. Ah, mis hermanos, aunque nos digan a nosotros que hemos caído de la gracia, sabemos que somos bienaventurados. Miren esta declaración: que nos denuncien como caídos de la gracia quienes quebrantan la ley de Dios y enseñan a otros lo mismo, por nosotros guardar todos sus inmutables preceptos, pues eso, dice, no nos dañará. Tenemos la satisfacción de saber que mientras ellos maldicen, Jesús ha pronunciado una bendición. Sí, porque ellos dicen, esos adventistas son malditos, porque están bajo la ley. Malditos, dicen los que están bajo la ley, dicen ellos. Dice esta sierva, tenemos la satisfacción de saber que mientras ellos maldicen, Jesús ha pronunciado una bendición. Porque dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Sigan diciendo que estamos caídos de la gracia. Nosotros, por su gracia, guardamos sus santos mandamientos. Dice el testigo fiel, el unigénito del Padre, dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Pregunta, ¿pensáis que los guardadores de los mandamientos tendrán pesar y lamento cuando las perlinas puertas de la ciudad áurea de Dios sean abiertas sobre sus resplandecientes bisagras y reciban la bienvenida? No, nunca. No tendremos lamento. Diremos gloria, aleluya, porque por su gracia entramos por las puertas de la ciudad. Es entonces, dice, cuando ellos se regocijarán por no encontrarse bajo la condenación de la ley, sino más bien por haber guardado la ley de Dios, y por tanto se encuentran libres de su condenación. Porque los que no obedezcan la ley de Dios quedarán condenados aquí en la tierra, se perderán para siempre, porque ningún transgresor de la santa ley de Dios, Dios lo va a llevar al cielo. Ellos, dice, los que guardemos los mandamientos, ellos, dice, tendrán el derecho y acceso al árbol de la vida, un derecho a sus hojas sanadoras. Río Herald, 6-10-1852. Mis hermanos, así con esta última bienaventuranza, nosotros vemos que la privación del hombre del derecho al árbol de la vida, esa privación finalmente será restaurada en aquellos que hayan elegido guardar sus santos mandamientos. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta. Mientras llega el día de entrar por las puertas de la santa ciudad, pregunto a todos los presentes, ¿cuántos agradecen por las bienaventuranzas del Apocalipsis? Hermanos, que Dios les ayude y pongan por obra las palabras de esta profecía. Porque poniendo por obra las palabras de esta profecía, seremos felices. Que Dios les bendiga. Feliz el día que
soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz te vi, cuando triunfó en mí la fe, y el radar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposaré mi corazón, a tus contiendas pone a fin. Tendrás más noble posesión y parte superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz que vi, cuando triunfó en mí la fe, y el radar carmesí, salud de mi alma enferma fue. ¿De verdad somos felices? Dice, en su favor me gozaré. Con estas bienaventuranzas, el Señor nos ha dicho, en el tiempo del fin, todos mis hijos serán felices. Mantengámonos felices con Jesús, y en el día final, hermanos, disfrutaremos para siempre de esta felicidad. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, gracias porque Apocalipsis tiene tremendas bendiciones para los que estudiamos sus profecías. Gracias porque las bendiciones todas se han presentado ahora y podemos ver que en medio de conflictos, en medio de persecuciones que vendrán, garantizas a tu pueblo su felicidad. Oh Padre, aún morir por ti será feliz. Te rogamos entonces que nos ayudes a mantenernos leales, a mantenernos fieles, a abandonar completamente, Señor, las cosas que nos van a impedir ir allá. Las desconfianzas, las críticas, los enojos, los rencores. Oh Señor, te rogamos que nos cambies hoy. Te pedimos que hagas una transformación en nosotros para que todas estas bienaventuranzas nosotros las podamos disfrutar. Gracias por tu palabra y gracias por la garantía de que seremos felices para siempre. En el nombre de Jesús, amén.